Saludos a todos. Vamos a revisar el día de hoy generación de un tema de investigación a partir de la identificación de las variables, que no es otra cosa que identificar un problema académico, pedagógico, que se da en el aula de clases donde nosotros trabajamos y que lo vamos a identificar como un problema a ser investigado. Esto después se estructura como un tema, el cual cuando es aprobado por la comisión respectiva ya no se puede cambiar y será el eje a lo largo del cual nosotros desarrollamos nuestra investigación estos dos últimos semestres previos a nuestra licenciatura. Partimos de la pregunta que es una variable y podemos decir que una variable es algo que puede cambiar y que este cambio se puede medir. Es decir, la estatura de una persona cambia, por lo tanto se puede medir. La edad de una persona va variando, por lo tanto se puede medir. La inteligencia de las personas también se puede medir. Y conforme se va instruyendo, se va desarrollando, también esta puede variar. La tasa de mortalidad varía, por lo tanto se puede medir. La población de una ciudad varía, por lo tanto se puede medir. El nivel de pobreza de un grupo humano puede variar, por lo tanto se puede medir. Todo lo que se pueda medir y que está susceptible de variar puede ser considerada una variable. Por ejemplo, para enviar un paquete por correo te cobran según el peso. ¿Qué significa esto? Que el dinero que yo tengo que pagar por este paquete depende del peso. En pocas palabras, a mayor peso, mayor valor. A menor peso, menor valor. Esto significa que tenemos dos variables. La una que es la independiente, el peso, y la otra que es la dependiente. ¿Por qué dinero es dependiente? Porque como ya lo hemos dicho antes, lo que yo pago depende del peso. Por lo tanto, a mayor peso, mayor valor del dinero. Vamos a tratar de aclarar esto con un ejemplo más claro. Veamos. En este gráfico evidentemente se trata de la temperatura. Entonces, a mayor radiación solar, mayor temperatura, lo que se puede medir. Eso es algo que se mide constantemente y es una variable. Comúnmente decimos qué cambiante es el clima o cómo varía el clima. En el segundo gráfico podemos ver algo parecido, que a mayor peso depende del peso de la alimentación o del ejercicio y uno puede subir o bajar de peso. Es algo que también se puede medir. En este tercer ejemplo vemos que 5 manzanas tienen un peso. Si quitamos una manzana, el peso bajará, pero si aumentamos una manzana, el peso subirá, lo que significa que dependiendo del número de manzanas, el peso aumenta. En este otro gráfico vemos a una persona que tiene una gallina que ha puesto un huevo. Evidentemente, mientras más huevos pone la gallina, tendremos una gallina ponedora, lo cual también es una variable. Otra variable permanente que nosotros tenemos en nuestro diario vivir es el tacómetro de velocidad de un carro. A mayor velocidad, a mayor aceleración, mayor velocidad. Mientras más aceleramos, más velocidad tenemos. Es decir, que la velocidad también se puede medir. Finalmente aquí vemos a un campeón. Este campeón seguramente ha sumado esfuerzo, entrenamiento, habilidad y constancia, disciplina. Entonces todas esas situaciones, mientras más aumentan, él alcanza más sus logros. Es decir, los logros también se pueden medir, lo que constituye una variable. Este gráfico tal vez es más elocuente, porque nos señala claramente que la variable independiente es la posible causa y la variable dependiente es el resultado medido. Veamos, por ejemplo.
Decimos comúnmente, si te comes todas tus verduras, crecerás fuerte, crecerás sano. Si te alimentas con vitaminas, crecerás, eh, te desarrollarás físicamente mejor. Si comes toda tu comida, podrás estudiar y tener un mejor rendimiento. Es decir, que la alimentación es la variable independiente y el posible resultado puede ser el rendimiento, el crecimiento, el desarrollo, la inteligencia, la salud. Es algo que va variando en función de la alimentación. Aquí ya está más claro qué es la variable independiente y qué es la variable dependiente. La variable dependiente es aquella que depende del independiente, es decir, evidentemente, si queremos una muchacha, una niña sana, tendremos que darle una mejor alimentación, indudablemente. Para identificar cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, es una buena idea aplicar el siguiente razonamiento. La variable dependiente cambia o varía en función de la variable independiente. Como dijimos hace un momento, el desarrollo físico cambia o varía en función de la alimentación, no al revés. Independiente es lo que permite que las cosas cambien, e independiente es lo que cambia y que se puede medir ese cambio. Veamos, si a nuestra planta le regamos agua, evidentemente nuestra planta crecerá y este crecimiento lo podemos medir en función de la cantidad de agua que le pongamos. Sin ir a más detalles, si le ponemos agua crecerá, si no le ponemos agua no crecerá. Y según la frecuencia del agua que le pongamos, esta crecerá más o crecerá menos. Independiente es el agua no cambia, no varía, lo que cambia es el tamaño de la planta. Por lo tanto, la variable dependiente es la planta. Sigamos. Vamos a revisar la relación que hay entre las variables dependientes y dependientes de esos siguientes ejemplos y vamos a verificar por qué la una es independiente y por qué la otra es dependiente y no al revés. Iniciemos con el ambiente del aula en el rendimiento escolar. Indudablemente, yo tendré un mejor rendimiento escolar si tengo un mejor ambiente de aula y no al revés. El ambiente del aula, es decir, la luz, la ventilación, el internet, el infocus, los carteles, todo esto permitirá que tener un bonito ambiente, un buen ambiente, un ambiente adecuado que permita un mejor rendimiento escolar, indudablemente. Lo que nos ubica al ambiente del aula como la variable independiente y al rendimiento escolar como la variable dependiente, porque esta es la que cambia, esta es la que le vamos a medir. Igual, en este segundo tema, la música infantil en el desarrollo del vocabulario. Cuando los niños son muy pequeños, no tienen su vocabulario limitado, lo que hacemos es enseñarles canciones, cuentos musicalizados, a que tarareen, a que jueguen con rondas, cosas por el estilo, y les introducimos mediante estas actividades más vocabulario, es decir, este estímulo musical ayuda a que tengamos un mejor desarrollo del vocabulario, lo que significa que la música infantil influye o incide en el desarrollo del vocabulario, lo que le ubica a la música infantil en la variable independiente y el desarrollo del vocabulario en la variable dependiente. En nuestro tercer ejemplo tenemos la estimulación temprana en el desarrollo integral del niño. Evidentemente, si más estimulamos al niño lo más pronto posible, este tendrá un mayor desarrollo integral. Es decir, si desde los primeros meses de vida le enseñamos conversamos con ellos, les estimulamos sus músculos, les hacemos ejercicios que desarrollen su capacidad de tomar objetos, el niño va a tener pronto un desarrollo integral. Es decir, a mayor estimulación temprana, mejor desarrollo integral del niño. Y finalmente vamos con el tema los hábitos de lectura en el razonamiento lógico verbal. Evidentemente, si una persona lee, tiene la frecuencia de leer los periódicos, de leer libros, de leer revistas, de comentar sobre lo que lee, de razonar sobre lo que lee, criticar sobre lo que lee, argumentar sobre lo que lee, tendrá un mejor desarrollo lógico verbal.
lo que significa que mejores hábitos de lectura, un mayor desarrollo lógico-verbal. Esto es lo que le permite a la persona no repetir exactamente lo que ha leído, sino poder utilizar sus propias palabras. Vemos entonces que todas las que están en esta columna, como rendimiento escolar, desarrollo del vocabulario, desarrollo integral del niño, razonamiento verbal, es algo que se puede medir. Por lo tanto, estas son las variables dependientes. Veamos la siguiente diapositiva. En esta penúltima diapositiva vamos a revisar cómo se estructura el tema de investigación. Hemos señalado con colores esta especie de fórmula en la cual vamos a ir reemplazando nuestras variables, la unidad de observación, la limitación espacial y la temporal para poder estructurar nuestro tema. La estructura llevada al tema no es otra cosa sino ubicar el tema en esta estructura, lo cual se identifica de la siguiente manera. La relación entre las dos variables, independiente y dependiente, será básicamente la relación entre la variable independiente y la dependiente. Los sujetos objetos serán entonces con quién vamos a trabajar, es decir, nuestra unidad de observación. La institución, la provincia, el cantón, la parroquia serán nuestra delimitación espacial, es decir, dónde vamos a hacer la investigación, y el año periodo será cuándo vamos a hacer nuestra investigación. Si tomamos uno de los ejemplos que revisamos en la diapositiva anterior, diríamos lo siguiente. Los hábitos de lectura en el razonamiento lógico verbal, que son los relación entre dos variables, de los estudiantes de quinto año de educación básica de la Unidad Educativa de Ecuador, que son las personas con las que vamos a investigar o a las que vamos a investigar. ¿Dónde está ubicada esta escuela o esta unidad educativa? En la provincia de Pichincha, en el cantón Mejía, en la parroquia de Tambillo. ¿En qué año lectivo? En el 2018-2019, que es nuestra delimitación temporal. Es decir, tómese sus dos variables, insértelas en esta estructura y ya tiene su tema de investigación. Decíamos, por ejemplo, en los ejercicios anteriores que podríamos hablar de como variable independiente el ambiente del aula. El ambiente del aula en el rendimiento académico o escolar de los estudiantes de quinto año de educación básica en la Unidad Educativa Ecuador de la provincia de Pichincha, cantón Mejía, parroquia Tambillo, año lectivo 2018-2019. En pocas palabras, identifique usted las dos variables que generan un problema en su institución. Usted tiene niños que no tienen un buen razonamiento lógico-matemático. Usted tiene estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. Usted tiene estudiantes que no tienen una buena relación entre ellos, que no se llevan bien. Usted tiene en su grupo de compañeros docentes, docentes que carecen de estrategias metodológicas o que no conocen el modelo pedagógico de la institución o para familia que no atienden a sus niños, a sus hijos. Entonces, este problema académico, pedagógico que usted tiene en su aula, o que redunda o que afecta a la dinámica de su aula, esto se constituye en un problema. Por lo tanto, deberemos estructurar cuál es la causa y cuál es el efecto de esta situación para que nosotros podamos plantearlo como un tema de investigación. Es su turno. Proponga su tema de investigación. Es decir, piense usted 4 o 5 problemas pedagógicos, académicos de esa aula y trate de estructurar cómo ese problema afecta a qué cosa de su aula y usted plantea eso como un tema de investigación. Dicho de esa manera, vamos a trabajar las actividades propuestas a continuación. Muchas gracias y buena suerte.